Hasta este momento nos hemos encontrado con que la mayoría de las funciones vienen dadas de forma explícita, es decir, f de x igual a algunos términos de la variable x solamente, o en otras ocasiones podíamos despejar la función en términos de esta. Como por ejemplo, x a la 2 más y a la 2 igual a 9. Si bien esta expresión viene dada en términos de x y y, podemos despejar y en términos de x, pasando el x a la 2 a restar y por último sacando raíz cuadrada a ambos lados, teniendo y igual a más o menos la raíz de 9 menos x a la 2. Al ser una raíz cuadrada nos da como resultado dos expresiones de signo contrario, y igual a raíz de 9 menos x a la 2 y y igual a menos raíz de 9 menos x a la 2, cada una con su respectivo dominio. Pero ¿qué pasa cuando realmente nos es difícil despejar una variable en términos de la otra? Este método consiste en derivar ambos miembros de la ecuación respecto a x, y después resolver la ecuación resultante para dy de x. Debemos suponer que en la ecuación y es una función derivable de x, para poder aplicar este método de derivación. Veamos algunos ejemplos para entender este método. Tenemos el ejemplo que veníamos trabajando, x a la 2 más y a la 2 igual a 9. Vamos a derivarlo de manera implícita con respecto a x. Comenzamos a derivar cada término de manera individual en ambos lados de la igualdad. La derivada de x a la 2 es 2, que es el exponente, por x elevado a la 2 menos 1. Esto sería 2x. Para la derivada de y a la 2, recordamos algo que vimos en la definición de la regla de la cadena. Aplicándolo acá, para derivar la y, tendríamos que la derivada de y al cuadrado con respecto a x es igual a la derivada de y al cuadrado con respecto a y por dy de x. Esto sería, la derivada de y al cuadrado con respecto a y sería 2, que es el exponente, por y elevado a la 2 menos 1, por dy de x, que esto sería 2 por y por dy de x. Y ahora, la derivada de 9 con respecto a x es 0, por ser una constante. Y así, la derivada nos quedaría 2x más 2y por dy de x igual a 0. Luego, despejamos la expresión dy de x, buscando dejarla sola de un lado. Primero le quitamos del lado lo que esté sumando o restando, en este caso el 2x, pasándolo a restar. Luego, pasamos lo que está multiplicando, llevándolo a dividir al otro lado. Por último, simplificamos si es posible, y nos quedaría la expresión dy de x es igual a menos x sobre y. Esta expresión sería la derivada de la función inicial con respecto a x. Nos entrega la expresión y a la 3 más y a la 2 menos 5x menos x a la 2 igual a menos 4. Es notable que en este ejercicio debemos derivar de manera implícita, dado que no podemos despejar y en términos de x. Por simplicidad, cada que derivemos a y con respecto a x, colocaremos y' en vez de y de x. Ambos son equivalentes. Comenzamos derivando cada término con respecto a x. La derivada de y a la 3 la realizamos aplicando la definición de la regla de la cadena. Nos quedaría que la derivada de y a la 3 sería la derivada de y a la 3 con respecto a y multiplicado por y', que es el equivalente de y de x. Tenemos así que la derivada de y a la 3 sería 3, que es el exponente, por y a la 3 menos 1, esto por y'. Nos quedaría operando 3y a la 2 por y'. Ahora, de la misma manera derivamos y a la 2 con respecto a x. La derivada de y a la 2 sería 2, que es el exponente, por y a la 2 menos 1, esto por y'. La derivada de menos 5x es menos 5 por x a la 1 menos 1, es decir, menos 5. Y la derivada de menos x a la 2 es menos 2, que es el exponente, por x elevado a la 2 menos 1. Operando nos quedaría menos 2x. Ahora, la derivada de menos 4 es 0, dado que es la derivada de una función constante. Ahora, dejaremos de un lado de la igualdad los términos que contiene y'. Los demás los pasaremos para el otro lado de la igualdad efectuando la operación contraria. Menos 2x pasará como más 2x y menos 5 pasará como más 5. Luego, entre estos términos que contienen y', le sacamos este de factor común. Sale a multiplicar y' y dentro del paréntesis nos queda lo que lo acompañaban, que es 3y a la 2 más 2y. Esto igual a 2x más 5. Por último despejamos y'. Lo que la está multiplicando la pasamos a dividir, teniendo así que y' es la expresión equivalente a la derivada de la función inicial con respecto a x. Reexpresándolo nos quedaría que dy de x es igual a 2x más 5 sobre 3y a la 2 más 2y. Tenemos la expresión x a la 4 por x más y, esto igual a y a la 2 por 3x menos y.
Inicialmente podemos quitar los paréntesis aplicando la ley distributiva en cada uno. Más x a la 4 por más x nos da x a la 5, y más x a la 4 por más y nos daría x a la 4y. Esto igual a más y a la 2 por más 3x nos quedaría 3x y a la 2, más y a la 2 por menos y nos quedaría menos y a la 3. Ahora derivamos cada término con respecto a x. La derivada de x a la 5 es 5, que es el exponente, por x elevado a la 5 menos 1. Esto equivale a 5x a la 4. Y para la derivada de la expresión x a la 4 por y, vemos que la derivada de un producto, donde la función f sería x a la 4 y la función g sería y. Ahora, la derivada de x a la 4 por y con respecto a x sería igual a la derivada de la función f con respecto a x. Nos quedaría 4, que es el exponente, por x a la 4 menos 1. Operando nos quedaría 4x a la 3. Por la función g sin derivar, es decir, y. Esto más la función f sin derivar, que sería x a la 4, por la derivada de la función g, que en este caso de manera implícita la derivada de la función g sería 1, que es el exponente, por y'. Resolviendo las operaciones indicadas tenemos que 4x a la 3 por y es igual a 4x a la 3y. Esto más x a la 4 por 1 por y' nos quedaría 1 por 1, 1, x a la 4 por y'. Ahora, para encontrar la derivada de 3x por y al cuadrado, también debemos aplicar la definición de derivada de un producto, donde la función f será 3x y la función g será y al cuadrado. Teniendo así que la derivada de 3x por y al cuadrado con respecto a x es igual a la derivada de la función f, que sería 3 por 1, que es el exponente, por x elevado a la 1 menos 1, que sería 0. Y recordemos que x a la 0 es 1, por eso nos quedaría solamente 3. Por la función g sin derivar, es decir, y al cuadrado. Esto más la función f sin derivar, es decir, 3x, por la derivada de la función g, es decir, la derivada de y al cuadrado. Para derivar y al cuadrado, aplicamos la definición de la regla de la cadena y nos quedaría que la derivada de y al cuadrado con respecto a x sería 2, que es el exponente, por y elevado a la 2 menos 1, esto por y'. Operando tendríamos que sería 2 por y'. Ahora, resolviendo las operaciones indicadas en este lado de la igualdad, tendríamos que 3 por y al cuadrado es igual a 3y al cuadrado, más 3x por más 2y por y' sería 3 por 2, 6, x por y'. Y para calcular la derivada de y a la 3 con respecto a x sería igual a 3, que es el exponente, por y elevado a la 3 menos 1, esto por y'. Operando tenemos que sería 3 por y a la 2 por y'. Ahora debemos dejar todos los términos que contienen y' de un lado de la igualdad y los otros que no contienen y' del otro lado de la igualdad. Teniendo así que de este lado de la igualdad permanece x a la 4 por y'. Pasaríamos a restar 6xy por y' y pasaríamos a sumar 3y al cuadrado por y'. Del otro lado nos quedaría 3y a la 2, el 5x a la 4 lo pasamos a restar y el 4x a la 3 por y lo pasamos a restar. Ahora sacamos y' como factor común y nos quedaría y' por x a la 4 menos 6xy más 3y a la 2. Esto igual a 3y a la 2 menos 5x a la 4 menos 4x a la 3 por y. Luego, este paréntesis que está multiplicando a y' lo pasamos a dividir al otro lado y nos quedaría que y' es igual a 3y al cuadrado menos 5x a la 4 menos 4x a la 3y. Esto sobre x a la 4 menos 6xy más 3y a la 2. Y esta sería la derivada de la expresión original con respecto a x.